Hola, buenos días Colombia, buenas tardes desde España. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, con vosotros. Hoy en esta parada de Colombia Lea a los traductores, en esta oportunidad que nos ha dado la Cámara del Libro de Colombia para recorrer la literatura de los países nórdicos, nos vamos nada menos que hasta Finlandia. Y tengo el placer de presentaros a Luisa Gutiérrez, traductora. Hola, buenas tardes desde Madrid. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y a Sara Morante, que está en Hendaya, en Francia. Muy buenas tardes a todos. Bueno, esta parada es una parada muy especial para nosotros porque lo hemos hecho en la última parada, que fue sobre la literatura danesa con el Festín de Babet, donde unimos a un traductor y a una ilustradora, y aquí volvemos a tener a una traductora y a una ilustradora que además son amigas, y que este proyecto surge de la amistad. La novia del lobo es un libro que ha tenido una acogida muy buena en España, que tienen muchísimos lectores ya aquí. Se lo comentaba hace un momento a Sara y a Luisa, que cada vez que ponemos imágenes del libro en las redes sociales son muchísimos los lectores que están encantados con este descubrimiento, porque es un texto que me propusieron ellas, que ahora nos contarán de dónde viene su relación de hace muchos años. No es un libro habitual en el que el editor busca un título, busca un traductor y busca un ilustrador y los presenta de alguna manera, porque como saben, en este ciclo la traducción está muy presente. No solamente el traductor está en la cubierta del libro, sino que es gracias al traductor que podemos tener acceso a estos maravillosos textos. No nos olvidemos nunca que a quien estamos leyendo no es el autor del texto, sino que no es Aino Cala, sino en este caso es a Luisa Gutiérrez, que es su versión la que estamos leyendo, de manera que su trabajo es especialmente importante, y darle visibilidad al trabajo del traductor, que es algo que en Nórdica hacemos continuamente, y nos parece importante que la Cámara del Libro y Colombia hayan permitido a fomentar esta visibilidad. Pero es que además en este caso el libro surge como trabajo de esa amistad. Es una recomendación de la traductora y de la ilustradora a Nórdica para trabajar juntas. Así que, bueno, es un trabajo en equipo que creo que ha sido especialmente brillante. Así que esta primera pregunta es para vosotras: ¿cómo surgió el libro? ¿De dónde viene vuestra relación? Creo que a la gente que nos escucha le va a gustar tener más información. Pues mira, yo creo que deberías empezar tú, puesto que quien me habló de La novia del lobo fuiste tú. Yo creo que deberías contar un poco. Vale, tu versión de los hechos. Mi versión, vale. Bueno, pues a mí siempre me ha gustado mucho la obra de Aino Kallas, desde que estudiaba finés en la Universidad de Helsinki, y siempre quise traducirlo, especialmente esta balada. Y bueno, pues la verdad que es un texto maravilloso y funciona muy bien en castellano, pero necesitaba algo más, necesitaba una ilustración, en mi opinión. Y hablé con Sara, que nos conocemos desde niñas, las dos nacimos en la misma pequeña ciudad del norte de España, y a ella le gustó mucho el proyecto. A mí me encantaban las ilustraciones de Sara, y es que lo veía el lápiz de Sara, yo lo veía en el texto. Entonces solo esperaba que ella pudiera verlo así también, como así luego sucedió. De La novia del lobo, de Aino Kallas, que no es nada conocido, no estaba traducida hasta ahora al castellano. Y yo la verdad es que no, claro, yo no lo había leído porque todavía no lo habías traducido, simplemente me proponías ilustrarlo y proponérselo a alguna editorial, y claro, a mí me volvió loca la idea, lo que me contaste de la historia, ¿no? Todos los matices que me diste de la historia y la vigencia que tiene en sí, pero bueno, de eso ya hablaremos luego. Me pareció de rabiosa actualidad y bueno, dije, pues se lo proponemos a Nórdica. Y a Diego Moreno, cuando se lo propusimos, creo que lo hiciste tú además, le gustó la idea, y bueno, pues unos años después salió adelante La novia del lobo. Y yo creo que cuando me lo propusiste lo veía de una manera, no sé cómo lo veías tú, como te imaginabas que iban a ser mis dibujos, pero luego me salió de otra completamente diferente, porque te metes en la historia y hay muchos matices y muchas auroras boreales y como mucho colorido. Y yo pensaba hacerlo como muy gótico, en el sentido de muy negro y rojo, muy
no sé cómo decir, y sin embargo salió, pues yo creo que una paleta muy, muy bonita de colores, que eso es lo que tiene al final sumergirte en la historia de Halo. Sí, sí, lo veía. Perdón, sí, No, no, no. la paleta de colores es exactamente como la que yo también tenía en mente, porque aparte de tus rojos y blancos y negros de aquella época del 2012 y por ahí, en esta obra está presente el verde con muchos matices, que es el verde de los bosques. Entonces sí, cuando vi por primera vez tus ilustraciones dije, bueno, es que está, vamos, también lo veo yo igual. Qué bueno. Pues Y sí. comentaba antes que esta es la primera presentación que hacemos del libro los tres juntos. Hemos tenido que esperar años y a estar en Colombia para poder presentar este libro como merece. Una pregunta, Luisa, lo primero es, ¿quién es Aino Calas? Porque como decía Sara, una autora totalmente desconocida en España y también en América Latina porque no hay libros suyos publicados. Preséntanos a la autora. Bueno, Aino Calas es una autora de primera fila en Finlandia, aunque no es tan conocida en el mundo ni tiene tanta proyección internacional como otros autores que se han considerado finlandeses 100%. Y es porque ella nació en Finlandia, pero vivió gran parte de su vida en Estonia, trabajó en Estonia y bueno, también vivió mucho en muchos países. Nació en Finlandia, en realidad en una ciudad llamada Víbor, que actualmente pertenece a Rusia, pero entonces era la segunda ciudad más importante de Finlandia, la ciudad comercial. Y sus padres eran intelectuales de literatura e intelectuales del mundo de la lengua. Su padre hizo libros de poesía, hizo el primer libro para aprender estonio dedicado a los finlandeses. Y bueno, ella después se casó con Oscar Kallas, que era un hombre más mayor que ella de Estonia, y ambos se fueron a Inglaterra en los años 20, a principios de los años 20 hasta principios de los años 30, porque a él lo nombraron embajador. Y esa época para ella fue totalmente fascinante porque pudo conocer una cultura una cultura totalmente internacional y todos los movimientos de vanguardia que estaban ocurriendo. Entonces, bueno, hasta aquí puedo leer. De hecho, en inglés sí que está el libro publicado, pero no en español. O sea que es verdad que su época en Inglaterra sí que dio lugar a ediciones en inglés de este libro. Sí, salió muy rápido. El libro se publicó en inglés muy rápido porque el tema era muy actual. Si tenéis en cuenta que se publicó en el año 1928, que es la época del sufragismo, de los derechos sociales de las mujeres más fuertes, del socialismo, pues este libro es un reflejo de su época también. Yo tengo una pregunta. Bueno, me gustaría que hablases de una cosa. No soy moderadora, pero yo creo que es súper interesante. Lánzate. Porque me lo contó a mí y me pareció, no soy traductora, pero me pareció muy difícil. A mí me contaste, Luisa, que Aino Calas lo escribe en los años 20, pero ella se va a una isla que existe. Luego hablamos del proceso de cómo me ayudaste con todo el tema etnográfico, para la ropa y demás, que es Hiiumaa, la isla, y que Aino Calas se inventó una prosa del siglo XVI, bueno, del siglo XVII, ¿no? Está ambientada, la historia de Halo está ambientada en realidad en una isla de Estonia del siglo XVII. Entonces, como no, lo que me contaste, si no recuerdo mal, como no queda registrada, como sí hay de otras lenguas europeas, por ejemplo, el castellano, no había registrada esa prosa o no había documentación de cómo era cómo se hablaba en el siglo XVI y XVII, ella se la inventó. Y tú como traductora también tuviste que inventarte de alguna manera esa voz, ¿no? Ese tono. No sé si lo he contado bien. Sí, muy bien, lo recuerdas muy bien, sí.
Pues Aino Callas ambienta esta historia en el siglo XVII y bueno, lo normal hubiera sido, pero con una voz neorromántica, siempre con una voz neorromántica, o sea, no es puro XVII. Entonces lo que hace es inventarse una manera de hablar del siglo XVII, porque Finlandia es un país muy joven, con una literatura muy joven, y no había nada escrito de finés de esa época. La primera novela es de 1870, el primer texto en finés de 1834 o así. Entonces, antes no había absolutamente nada. Y ella tiene una formación lingüística gracias a su padre, entonces empieza a mezclar un poquito, lo construye usando el finés, usando también un poco el estonio, porque el finés y el estonio son lenguas hermanas de la misma familia, y lo que hace es construir una voz que en finés no existe. Entonces los finlandeses cuando lo leen pues les resulta muy, muy bonito, pero les resulta un poco difícil de leer porque no están nada acostumbrados. Nosotros podemos estar menos acostumbrados en español, pero los finlandeses no. Entonces, para mí ese era otro de los atractivos, porque no solo me gusta la historia, que esté bien contada, que esté bien narrada, sino también soy lingüista, entonces me pareció muy interesante. Y yo no tenía esa dificultad de crear un idioma porque el castellano ya está escrito, entonces tenía que retomar textos del siglo XVII y mezclarlos un poco con una voz neorromántica. Sí, porque una de las cosas que caracteriza a este texto al libro en general es la riqueza del lenguaje. Es un libro que en cuanto lo lees te fascina por esa. Yo no sabía esto que contaba Sara, me parece fantástico. Sí que sabía que el finés es un idioma relativamente reciente, con lo cual, bueno, pues obviamente hay un conflicto entre la época en la que está ambientado el libro y el lenguaje en el que está, del momento en el que está escrito, ¿no? Pero sí que cualquier lector que empieza a leer La novia del lobo se siente fascinado por cómo está escrito este libro, o sea, por la riqueza, por las descripciones de los paisajes, aparte ya del tema en sí, ¿no? De este que es tan moderno, que decíamos antes, ¿verdad? El papel de la mujer y de la caza de brujas en la Estonia del 17, que en realidad es algo que tiene mucho que ver también con el País Vasco, cerca de donde vive Sara, y que tiene mucho que ver con esa persecución que ha habido en todo el mundo a las brujas, pues no como brujas, sino como mujeres independientes, ¿no? Que pensaban por sí mismas, ¿no? Pero háblanos un poco antes de pasar a la ilustración, que es un elemento central también del libro, del lenguaje, de esta riqueza, de esta adjetivación, de esta prosa tan bella que tiene este libro. Pues muchas gracias. La verdad que, bueno, no se me ve por la luz, pero vamos, estoy muy ruborizada. Bueno, pues en realidad lo que he intentado es reflejar lo máximo posible el lenguaje que utiliza Aino Callas en finés. Es un lenguaje muy rico en adjetivos. En finés actual no se utiliza tanto adjetivo, pero en finés antiguo sí que se hubiera utilizado más los adjetivos. Luego, aparte, tiene una descripción de los bosques muy específica, muy concreta, muy sensual. Puedes sentir cuando lo estás leyendo que estás dentro del bosque. La idea es que a través del lenguaje te olvides del mundo exterior y te metas en el bosque. Por eso nada del lenguaje tiene que ser ordinario en el sentido de común, de diario. Entonces, todo va metido a crear una atmósfera para que entres en el libro, entres en el bosque. Y las ilustraciones, por ejemplo, es una de las cosas que consiguen eso, es una de las cosas que consiguen, que también con la ilustración te metas en ese bosque. Por eso a mí me parece un libro redondo, de verdad. Comentábamos en algunas de las sesiones anteriores, hablando de literatura nórdica, cómo la naturaleza está muy presente para todos los países nórdicos, ¿no? Es un elemento central de toda la obra y que tiene de alguna manera, yo creo, un vínculo claro con Latinoamérica por la frondosidad esta también de Colombia. Yo he estado en Colombia varias veces y la frondosidad no son el mismo tipo de árboles, por ejemplo, en el caso ahora nos hablará Sara un poco de la vegetación, de la documentación, porque creo que son los abedules, ¿no? Que son los árboles típicos de esa zona de Estonia, de Rusia, ¿no? Que es uno de mis árboles favoritos, por otra parte.
no tiene nada que ver, creo, con la vegetación latinoamericana, pero en ambos casos el bosque y lo verde es un protagonista más, ¿no? Y en este caso, en el libro creo que es algo central. Sí, además también la imagen del bosque en lo que es la literatura nórdica y especialmente en la finlandesa y también la estonia, ambas fino-ugrias, el bosque es sinónimo siempre de libertad y de protección. No es como en otros países que el bosque es un lugar secreto donde hay lobos que pueden atacar a los niños, que tienes que tener cuidado. Para nada, los pueblos fino-ugrios encuentran en el bosque su protección, su lugar de libertad. Y eso no solo se ve en la literatura en general, sino también en este libro, en el cual pues, hay una especie de contraposición entre el hogar y el bosque, la libertad y la sociedad. Entonces el bosque va asociado a todo lo bueno, a todo lo positivo. Ya no solo porque sea algo intrínseco en la cultura fino-ugria y en general en los países nórdicos, sino porque también en esta historia encaja el bosque como signo de libertad. Vamos a ir poniendo ilustraciones del libro porque creo que a mí realmente me encanta el trabajo de Sara en este libro. A mí es uno de mis libros favoritos, no porque estéis aquí vosotras dos, que yo he dicho muchas veces sin que esté delante, a mí es un libro que me entusiasma y las ilustraciones de Sara me parecen absolutamente deslumbrantes. No sé si veis las ilustraciones ahora mismo en pantalla. Creo que van a ser, sí, ahora sí. Sí. Sara, cuéntanos cómo ha sido el proceso de creación tanto de la ambientación, porque el libro tiene el personaje central de la protagonista y al mismo tiempo de la localización, de la ambientación de estos bosques, que creo que es muy, muy importante en el libro. Pues tanto la ambientación como la ropa, bueno, antes de meterme a hacer las ilustraciones de este libro, estuve hablando con la persona que más me podía ayudar, que no es otra persona que Luisa Gutiérrez, la traductora, porque a mí me gusta mucho trabajar con los traductores, porque no solamente traducen, sino que conocen muy bien la cultura del país. Y claro, a mí me gusta mucho la labor de documentación, meterme en Google, la verdad, y buscar cómo era la vida en el siglo XVII, cómo vestían, cómo tal, cómo cual. Entonces hablé con Luisa y Luisa me mandó muchísima información sobre Yuma, la isla donde se desarrolla esta historia, y sobre el Museo Etnográfico. Y bueno, eso es maravilloso. El Museo Etnográfico, bueno, a partir de ahí ya empiezas a salsear, incluso aprendí algo de finés buscando sauna. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Todo lo que hay dibujado existe, es de la época, del siglo XVII, creo, si no estoy equivocada. No, sí, totalmente. Esa iglesia existe a día de hoy en Yuma, existía en la época en la que se supone que se desarrolla esta historia. Las saunas que aparecen más adelante son monumentos históricos conservados y existen, de ahí que yo pudiera dibujar una sauna estonia porque no tenía ni idea. Y prácticamente todo lo que se ve, o sea, no todo, pero por ejemplo, la ropa que lleva ella es la ropa tradicional de la isla. O sea, ya no solo me fui a Estonia, sino que me fui a la isla y estuve indagando, que por cierto me recuerda muchísimo al traje de casero vasco, al traje regional vasco, el traje de casera. Bueno, es lo que tienen los trajes tradicionales. Pero todo eso sí que he intentado tener ese rigor histórico, incluso las bayonetas que salen ahí en esa escena de caza, que por cierto es una de mis ilustraciones favoritas, esta escena, esta de aquí. También intenté buscar pues bayonetas de la época y del lugar geográfico para no cometer pues un anacronismo raro, que igual en otros textos meto todos los anacronismos que quiera y no soy tan fiel a ese rigor histórico, pero en este libro me pareció que para sumergirnos mejor en esta historia, ya que la escritora y la traductora lo estaban haciendo también, pues por mi parte tenía también que ayudar, o sea, no que ayudar, pero bueno, que hacer que el lector se trasladara a la isla de Yuma en 1600 y pico.
Me parece. Aparte que luego también egoístamente. Entonces, eso es la primera parte de este libro. Y lo has conseguido, ¿eh? Porque yo he enseñado las ilustraciones a varias personas de Estonia y me han dicho que la has clavado totalmente. ¡Jo, qué bien! ¿En serio? Sí, Pues, sí, sí, sí. Pues me hace una ilusión, porque tú date cuenta que yo no sé absolutamente nada de los países nórdicos y yo lo más al norte que he estado ha sido en Edimburgo. O sea, es que no sé nada de... Claro, te metes en la grandísima empresa que es ilustrar un libro sobre una época que no conoces demasiado bien y sobre un lugar que no conoces demasiado bien. Y, la verdad, tiene cierto grado de dificultad, pero es que para mí es la parte del proceso casi que más me gusta. Y luego es la parte del proceso, mientras lo estoy haciendo, estoy con la digestión del texto. Es decir, que mi cabeza es un hervidero de ideas, porque claro, veo imagen, pantallazo, pantallazo. Yo, bueno, tenía una carpeta de referencias para este libro inmensas y es una manera también de ir hilando ideas y se van construyendo imágenes. Y bueno, eso es un poco el proceso. Datos súper importantes para mí, bueno, pues el hecho de que Alo, la protagonista, es pelirroja. Esto retomamos el tema de las brujas, o sea, el rojo como color prohibido bíblico, o sea, el rojo como color del pecado. Estamos además, otro tema que me parece súper interesante como en mi labor de ilustradora es la cultura religiosa del país. O sea, este texto hay que entenderlo, yo creo, que me corrija Luisa que conoce mejor esto, yo creo que hay que entenderlo conociendo el luteranismo. Sí, es un texto muy luterano, sí, sí, la imagen, de hecho, por ejemplo, tu ilustración favorita, la de los cazadores, te puedes imaginar que son cazadores luteranos, además muy creyentes. Es que además no es el primer texto de un autor o de una historia que se desarrolla, que es muy luterana, por así decirlo, porque algún danés como Hans Christian Andersen ya he traducido, entonces en ese sentido ya sabía un poco la estética luterana, esa estética tan minimalista, tan limpia, tan diferente al barroco católico. O sea, por ejemplo, cuando hablo de la iglesia, tan limpia, aunque bueno, esa es la existente, ¿no? Pero sí que es como muy ausente el luteranismo está totalmente ausente de artificio, de cosas decorativas, es todo muy puro, muy limpio y muy natural también. Pues todas estas cosas para mí sí son importantes a la hora de definir un poco la estética. El tema del pelo rojo de Anne y los ojos oscuros, una pelirroja, casada con el guardabosques. Esa también, bueno, por cierto, esa soy yo. Tenía que decirlo. Sí. Sí, Eres totalmente no es narcisismo, es que no me salía, o sea, no sé cuántas halos tengo dibujadas. Me tiré un mes dibujando y no me salía. O sea, no me salía de ninguna manera. Y dije, ya está, me saco una foto y me saco fotos de frente y de perfil y no me va a quedar más remedio que hacer esto. Es que sí, no me eso salía. me sorprendió cuando la vi, dije, anda, pero si eres tú. Narcisista no es, os lo juro, pero es que ahora directamente pido amigas, ¿eh? O sea, mándame una foto, no sé qué. Cuando no me sale un personaje pido a mis amigas, que me encaja un poco con la idea que tengo yo, que me manden fotos y ya están todas mis amigas en mis libros. Pero sí, esa es ella. Y luego, bueno, pues eso, el tema de... Bueno, hay una metamorfosis física de Alo a través del libro. Comienza con una cara que se va transformando, que se va volviendo cada vez más desinhibida, más libre, ¿no? Se va viendo un poco las tribulaciones o lo que le sucede al personaje a través de, o sea, a lo largo de la historia, ¿no? Que se va liberando, se va sintiendo cada vez más libre. Y todo eso pues sí que lo he intentado reflejar, los ojos muchísimo más chispeantes cuando se convierte en bruja medio loba. No quiero hacer spoiler, pero bueno, es un poco reflejar en el aspecto físico la liberación como persona que consigue a lo largo de la historia. Sí, a mí me recuerda tanto el tema del libro, claro, como la ambientación, y sobre todo esa parte de los cazadores, a La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, este escritor maravilloso que, claro, tiene mucho que ver con este espíritu de la época esta del protestante, del poder de la religión, que lo hablábamos en otras sesiones,
de literatura nórdica, cómo la religión y la literatura nórdica son esenciales para esa unión, para entender la diferente manera de narrar que tenemos con los católicos, ¿no? De hecho, el Festín de Babet. El Festín de Babet es un libro buenísimo para fue justo el libro de la última sesión fue el Festín de Babet y hablábamos precisamente de esto, ¿no? En este caso es quizá la adjetivación y no sé si Luisa, ¿cómo lo ves tú? Es menos nórdico de lo habitual, ¿no? Porque es cierto que igual que pasa en la narración, en la estética, donde todo es mucho más limpio, como decía Sara, ¿no? Todo es mucho más austero, también lo suele ser en la parte narrativa, que hay menos uso de adjetivación. Y en este caso es cierto que lo comentaban también antes Luisa, hay mucha adjetivación para ser un libro nórdico, ¿no? Sí, por eso también me gustaba mucho. Ella intenta recrear un lenguaje del pasado, entonces recurre también a la adjetivación, que es algo que piensa que existe más en el pasado. Luego también la presencia de la Biblia está también en este libro muy clara. Los finlandeses estudian la Biblia en sus clases de literatura, es decir, si estudias literatura en la universidad, una asignatura es la Biblia, porque la Biblia influyó muchísimo en los primeros escritores y todavía hoy se encuentran estructuras en los escritores contemporáneos que vienen de la Biblia. Tened en cuenta, no sé si lo sabéis, que los finlandeses aprendían a leer con la Biblia. Si no sabían leer la Biblia, no podían casarse. Entonces, la Biblia era su primer libro, el primero que leían, con lo cual toda esa manera de narrar la tienen muy clara en su cerebro y en sus gustos. Bueno, hoy en día pues muchísimo menos, está claro, porque ya no se aprende a leer con la Biblia, pero sí que la literatura tiene ese ritmo y lo ha ido conservando, aunque sea menos. Sara, cuéntanos un poco cómo es el trabajo tu trabajo gráfico, cómo trabajas en este libro, por ejemplo. Este libro, bueno, yo suelo dibujar a mano lo que voy a... Bueno, es un poco caótico, porque yo hasta el final del libro no sé qué imágenes van a salir, tengo sensaciones que escribo, ¿no? Pues si me apetece que se refleje esto, quiero hacer de esta parte del texto, quiero esta metáfora, o quiero esta imagen, o quiero tal, pero no hago bocetos ni nada. Este libro está hecho con collage digital, es decir, yo el primer mes y pico suelo dibujar los personajes. Luego voy pues por ejemplo, por poner un ejemplo, el lobo. Bueno, pues dibujé distintos lobos en negro, distintos árboles. Hice vegetación, pues hice no sé cuántas filas de césped para dar pues ese volumen, ¿no? Ese volumen de hierba de abajo. Es una forma de trabajar un poco intuitiva porque no tengo muy claro luego qué voy a hacer con ello, pero también me permite tener mucha libertad para hacer cambios, ¿no? Luego lo escaneo todo y con el ordenador lo recorto y voy montando como una especie de, bueno, como un collage que es. Y es un poco así. Juego con alguna capa, alguna veladura. En este libro, yo creo que este libro fue el primero en el que hice esas veladuras de los lobos. Que le daba como un rollo entre místico, fantasmal y de niebla que me gustaba mucho. Y también creo que encaja muy bien con el libro esa técnica porque también está hablando un poco de la transformación velada, cómo se ven las distintas fases de la transformación. La imagen de la portada me encanta porque ves a Alo, ves un lobo, no sabes, es ella, es la mujer lobo, es el lobo que está detrás, ese presente que no se ve tanto, pero que sí ella escucha. Lo bueno que tiene La novia del lobo para mí es que hay una historia base, por así decirlo, la historia base, tal y como está contada, y luego está la metáfora. Y claro, a mí eso como ilustradora me da un juego tremendo, porque tú puedes entender la historia tal y como está contada, tal y como está narrada, que es perfectamente, es una historia fantástica hasta cierto punto, pero esa es la historia. Pero luego está la metáfora. O sea, la metáfora, ¿verdaderamente tiene un encuentro con lobos? O en realidad lo que está narrando es que de pronto dice, yo
necesito libertad, rompe con todas las ataduras que tiene, ¿no? Pero hablábamos de que es un libro que está muy vigente, porque es un libro que básicamente, al margen de la historia que cuenta, está hablando de una mujer que tiene que decidir entre el rol que la sociedad le ha asignado, que es el de madre y esposa, de un guardabosques, ¿es, no? Sí. O el de una mujer independiente, que decide ser por lo que sea. Y, claro, en el contexto del siglo XVII, del luteranismo del siglo XVII, la caza de brujas, etcétera, etcétera, pues es tremendo, es un pecado mortal eso que está haciendo. Y claro, eso a mí como ilustradora, esas dos lecturas diferentes, pues me da muchísimo juego. Me da muchísimo juego porque enriquecen un montón mi propia lectura, ¿no? Al final, mi trabajo como ilustradora no es ilustrar el texto per se, sino ilustrar, tal y como lo he leído, las imágenes que el texto me ha arrojado, por así decirlo, ¿no? O la idea con la que yo termino el libro. Por eso leo muchísimo el libro, o sea, lo leo una vez y trabajo un poco a lo burro, y luego al final, cuando estoy ya cerca de terminar, como es tan caótico el proceso creativo, tengo que recurrir otra vez al libro, porque igual me he pasado de ilustraciones para un capítulo, tal, o sea, trabajo de forma como muy intuitiva, ya digo, sin demasiado control, porque al final el proceso creativo es así. Pero este texto, pues esas dos lecturas me resultaron de lo más inspiradoras, porque te dan una libertad enorme. Es tan poético, además, es muy poética la historia. Y bueno, me gusta también mucho la idea de ese universo femenino en conflicto con las normas, con el sistema social, incluso hasta con la verdad oficial, ¿no? Porque tened en cuenta que este libro es la narración de alguien que dice: os voy a contar, hijos míos, una historia para que se os van a poner los pelos de punta para que no hagáis lo mismo. Es verdad. La verdad oficial. Es verdad, porque al final demuestra que, o sea, critica muchísimo ese castigo de la sociedad a las mujeres que no pasan por el aro. O sea, al final la escritora está haciendo eso, está demostrándolo con hechos. Esto es lo que pasó y esto es lo que ocurrió. Esto es lo que pasó verdaderamente y esto es lo que le pasó a ella. O sea, que sí, es que yo lo que comentaba Sara de estos dos niveles de lectura, ¿no? Que te puedes coger los dos o puedes elegir solamente uno, ¿no? El de una historia de época, de caza de brujas, que a un tipo de lector posiblemente le baste como una historia que funciona muy bien sola, o como lo que realmente quiere contar la autora, ¿no? Que no es lo que pasa, no es una novela histórica, no es una novela sobre un proceso de un momento concreto, sino que al final va mucho más allá, y que yo creo que es lo que realmente hace que la lectura del libro con tus ilustraciones sea mucho más moderna, actual, y yo creo que es lo que realmente fascina. Yo lo veo mucho en la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, cuando tenemos el libro que siempre está todos los años como una novedad, porque mucha gente joven, de hecho, se queda fascinada con el libro, y yo se lo recomiendo para que vean que se pueden encontrar con una novela histórica, pero que está contando algo de hoy en día, que es lo mejor de la literatura. Sí, además es que es una historia que encaja bien es literatura universal, encaja bien en Colombia, encaja bien en México, en Finlandia, en España o en China, porque la situación es exactamente la misma. Es universal y atemporal, desde luego. Sí, esa es la segunda lectura, es esa. O sea, ahí está ahí se está manifestando la escritora, la opinión de la escritora en la época más o menos contemporánea, que es cuando lo escribe, y como decías al principio, cómo no, si lo escribió en los años 20, con todo lo que pasó en esa época. O sea, fue vamos, el sufragio universal, el sufragio femenino, la entrada de la mujer en el mercado laboral por las circunstancias de la Primera Guerra Mundial, etcétera, pero vamos, fue como un hito, ¿no? en la historia para los derechos de la mujer. Entonces, eso lo leemos ahora y está vigente porque, bueno, relativamente, teniendo en cuenta los 40.000 años que llevamos en el planeta, pues bueno, 100 años tampoco sí, había, pero bueno. Se sigue demonizando la emancipación femenina, se sigue demonizando. Además es así.
Sí, no, sigue estando el rol clásico que se reserva para la mujer y sí, claro, se sigue tratando la caza de brujas sigue en cierta manera, ¿no? Evidentemente no la sumergen en agua para ver si se ahogan o no se ahogan, como hacían en el siglo XVI o XVII, pero sí sigue habiendo esos matices, por eso, esos detallitos de la... Sí, que como al final hay la lucha por la transformación de la mujer como persona y cómo sufre en la sociedad en las consecuencias de esa transformación, ¿no? Y creo que es algo que desgraciadamente en muchos países del mundo este libro es no del siglo XVII, es de hoy en día a esta hora. O sea, realmente esto sigue pasando en gran parte del planeta. Uh-huh. Sí, no, O sea, no es una metáfora, es una realidad. Es una realidad, sí. No, es tan sencillo como eso. Mujer tiene que decidir entre el rol de ama de casa, esposa, madre, etcétera, etcétera, pero oye, ¿qué pasa si quiere ir a trabajar? O sea, es que esto es así. ¿Qué pasa si quiere ir a trabajar? Esto lo estamos viviendo, lo vivimos. O sea, en el momento en el que tienes hijos ya estás fuera del mercado laboral. Esto es así. O sea, te cuesta muchísimo más entrar si dejas de trabajar para la crianza de tus hijos. Compartir la crianza pues no siempre pasa porque el sueldo de la mujer siempre es más bajo que el del hombre y entonces no sé si me estoy explicando, ¿no? Que al final Sí, sigue de rabiosísima actualidad el tema, que es muy complicado. Y luego las mujeres que no quieren tener hijos también tienen que estar escuchando. ¿Y cuándo vas a tener hijos? O sea, quiero decir, ¿no? Es parecido. Y aparte quería añadir algo que no solamente es el rol social de la mujer, de su emancipación, sino también me gusta en este libro la idea del cuerpo femenino como propio, no como perteneciente a otro, y el descubrimiento de la sexualidad. Ella es una mujer marcada en su cuerpo, tiene el signo de la bruja, pero cuando el protagonista la ve, desea ese cuerpo a pesar de todo. Sin embargo, no puede aguantar las consecuencias. Es decir, lo deseo, pero no estoy dispuesto, una vez que lo he tenido, a cargar con todo eso y a responsabilizarme. Y la búsqueda de esa mujer que se quita su ropa y va desnuda al bosque, se pone la capa de lobo y es libre, o sea, descubre su propia sexualidad. Y no solo eso, yo me acuerdo, Luisa, que cuando hablábamos, yo creo que mientras yo ya estaba ilustrando el libro, me acuerdo que me comentaste una cosa muy, muy bonita que a mí se me había pasado un poco. Es que si es que los clubs de lectura, al final, lo interesante es esto, cuando se comparten estas cosas de un libro que se ha leído. Me acuerdo que resaltaste del texto que ella era la rara del pueblo, porque ella no disfrutaba en el campo con las flores como el resto de las mujeres de su edad o mayores o más jóvenes, da igual. No disfrutaba ya, incluso antes de su encuentro. Luego, ella ya era muy diferente, no solo físicamente tenía y por la marca y tal, sino que ella ya era la diferente. Y eso ya es un problema cuando te quieres integrar, cuando te tienes que integrar obligatoriamente en la sociedad. Entonces, ¿por qué era la diferente? Porque ella estaba a gusto en las ciénagas. Ella estaba a gusto en los lugares oscuros del bosque, donde el resto de la gente se sentía incómoda pues, por todo el tema de la superstición y demás, pues esto, aquí vámonos de aquí rápido y tal. Ella era ya desde el principio pues una personalidad dentro de la personalidad de cara a la galería, por así decirlo. Entonces no cabía ni otro destino que salir libre, despojarse de esa hipocresía y saltar libre. O sea, fijaos cuántas metáforas va construyendo Aino Kalas. Sí, hay muchísimas. Y además también todo encaja dentro de esta mentalidad luterana en la cual tenemos que ser todos iguales. En cierto modo, no hay que destacar ni por una cosa ni por otra. Tienes que amoldarte, entrar dentro de un molde. Y si no lo haces, pues no tienes sitio en esta sociedad.
Y otra cosa también curiosa es que quien castiga a esa mujer son las propias mujeres del pueblo, quienes más la odian. Me encanta una de las ilustraciones que has hecho tú de esas mujeres que encajan en el molde quemando la sauna. Y cuando ves a Alo con esa libertad que desprende y ves Perdona, me he tenido que ausentar. ¿Cuál decías? Ah, esa es la sauna. Esta ilustración, esas mujeres que encajan en el molde con sus rostros luteranos, rostros en los cuales no se ve la pasión, nada, todo está contenido y ellas son quienes queman la sauna. Sí, sí, esto es así. Es terrible, ¿eh? Pero sí, pero al final pasa con frecuencia, ¿no? Que parece que las mujeres son las guardianas como de esos valores tradicionales, a veces más que los hombres, ¿no? Parece como que muchas veces el enemigo de la libertad de la mujer y es algo que creo que también bastante universal, son las propias mujeres, no más que los hombres, ¿no? Que yo creo que en todas las sociedades, y lo vemos aquí en España, como que en Colombia será parecido, tradicionalmente quien intenta evitar que una mujer se independice, que una mujer se separe de su marido, que es la propia mujer de la familia, ¿no? Yo lo he vivido en mi familia, con mis abuelas, bueno, como que oye, no hagas esto porque ¿qué van a decir de ti? De mi madre, ¿no? Bueno, joder, es que vaya papel, ¿no? En lugar de ponerte en tu lugar o no denuncias los malos tratos porque ¿qué van a decir los vecinos? No, es que tienes que animar precisamente a denunciarlo. Es que hay como dos ámbitos y también se ven muy bien en el libro. Está el ámbito doméstico, donde las guardianas son las mujeres. En el ámbito doméstico, el mundo pasa de madres a hijos. Son las madres quienes se educan y en ese ámbito doméstico pasan unas normas sociales, etcétera, de una generación a otra. Pero luego tenemos otro ámbito que es el ámbito social, ahí ya dominado por el público masculino, que es el que escribe, porque la historia está narrada por un hombre también, la historia de la novia del lobo, y ellos son los que transmiten por escrito, o sea, la contraposición entre escrito y oral. El oral sería, la transmisión oral sería la de las mujeres y en el ámbito doméstico, mientras que la transmisión escrita sería la de los hombres en el ámbito político-social, fuera del ámbito doméstico. O sea, las mujeres van los intermedios, pero los feos hombres. Esto es así, ¿no? Sí, también se ve, por ejemplo, en el libro me parece que también se ve estos dos ámbitos muy bien. Las mujeres son las guardianas de ese ámbito doméstico y los hombres son quienes relatan la historia. Los jueces, los que van a decidir la condena. Una pregunta, antes de pasar, ya hay alguna pregunta que me está llegando. Siempre, como estamos en un club de lectura que tiene que ver con lo nórdico, me interesa mucho la parte del lenguaje, porque creo, Luisa, corrígeme si me confundo, que de las lenguas nórdicas que hasta ahora hemos visitado, Noruega, Dinamarca, Islandia, pero creo que el finés es una lengua que tiene un origen un tanto diferente al resto. ¿Es así? Sí, es una lengua fino-ugria que no se parece ni en lo blanco de los ojos al resto de lenguas nórdicas. El finés se parece al estonio, son lenguas muy similares, la evolución es muy similar y también es familia del húngaro, aunque no se parece, o familia del lapón, del same. Entonces, los finlandeses, aparte de que Finlandia no forma parte de Escandinavia, Finlandia está como muy aparte del resto de los nórdicos, aunque en principio se vea como un todo, luego cuando miras detenidamente, Finlandia está bastante aparte. En primer lugar, por el idioma, que no tiene nada que ver con el resto de nórdicos, y en segundo lugar, geográficamente tampoco pertenece a Escandinavia, y luego, en tercer lugar, sus tradiciones vienen del este, no solo del oeste. Las tradiciones nórdicas de Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, son germanas y son
más europeas, más del oeste, mientras que Finlandia tiene una tradición eslava y del este de Europa muy fuerte, que se ve en su ropa, en la comida, en la música, por ejemplo. Sí, también una relación de un poco de conflicto, ¿no? Con Rusia, ¿no? Como en Espejismo 38, de Chel-Biosto, ¿no? Que también se ve ahí como en otros, hay libros como que se habla mucho de la relación de histórica dominación y conflicto con Rusia, ¿no? Que son vecinos. Sí, sí, sí. Finlandia es un pueblo fino-ugrio que siempre ha tenido relación con Rusia, una relación al principio muy positiva, luego Rusia tuvo un conflicto con Suecia, se quedó con Finlandia y después de la guerra de independencia de los finlandeses, que formó parte de la Segunda Guerra Mundial, pues los finlandeses han tenido una situación un poco complicada con la Unión Soviética, una especie de amor-odio. En primer lugar, amor, porque tienen muchas cosas en común y una relación conflictiva porque tuvieron una guerra con la Unión Soviética y siempre tenían la Unión Soviética ahí como ese gigante y no querían que les ocurriera como a sus hermanos estonios. De hecho, si me permitís, podía contar de Aino Kallas fue una persona que sufrió precisamente de esto. Cuando los nazis invadieron Estonia, que ya vivía allí los veranos, y luego los soviéticos invadieron Estonia, ella se fue en principio a Suecia, no se fue a Finlandia, se fue a Suecia. Después de un tiempo volvió a Finlandia, que era su país, pero allí era casi como una paria, una persona muy conflictiva. Finlandia tenía que defender a esa persona que en principio era finlandesa, pero por otro lado se encontraba con que la Unión Soviética les enviaba requerimientos y cartas de que Aino Kallas no era una persona grata porque había luchado por la independencia de Estonia. Entonces, al final ella fue también una persona que sufrió por esa... La perseguida. Sí, fue de cierto modo y tuvo que volverse de nuevo a Suecia, donde vivía un poco mejor. Una pregunta que ya tengo aquí, una pregunta para ti, Luisa, que nos llegan de Ana Ruiz. Te pregunta qué carreras has estudiado. Bueno, yo he estudiado 2 carreras. La primera fue periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y la segunda es filología alemana en Finlandia y filología finlandesa. En España solo se estudia una cosa, pero en Finlandia se pueden estudiar 2 al mismo tiempo. Entonces yo elegí filología germánica y filología finlandesa. Vaya crack. Sí, vaya crack, sí. Qué tía. Sí, aquí donde veis a Luisa es como el referente ahora mismo para todos los que publicamos literatura de Finlandia, no solamente porque es la que mejor traduce de ese país, sino que además es como nuestro, yo siempre lo digo, cuando tenemos dudas de algún autor o queremos recomendaciones, aquí está Luisa para recomendarnos libros como Los Bandides, de un libro infantil de Siricolu que nos recomendó ella y que bueno, aquí ha tenido una acogida fantástica, ¿no? Así que bueno, gracias a este papel de los traductores que no solamente nos permiten leer, sino que también nos permiten descubrir autores. Bueno, muchas gracias. Sigo también ruborizada, ¿eh? Bueno, y en el caso de Sara, que ya estamos terminando, pero bueno, no me puedo resistir a recomendaros a algunos de los libros que ha ilustrado ha hablado del trabajo de Andersen, por ejemplo, ¿no? que ilustraste para Impedimenta, también a Mark Twain, para Nórdica, a César Vallejo el año pasado, un libro maravilloso que nos encanta en el mundo latinoamericano, y bueno, y recientemente, hace pocos días, ha llegado a las librerías aquí en España Ariel de Silvia Plath, una edición que estamos todos fascinados con tu trabajo, Sara. Muchas gracias. Y yo feliz. Cambia mucho cuando te enfrentas a un texto como, claro, de César Vallejo a Silvia Plath o a Mark Twain o a Andersen, menudo cambio, ¿no? de registros literarios. ¿Cómo te enfrentas como ilustradora a estos diferentes escritores? Pues para mí hay mucha diferencia
entre ilustrar una novela que tiene su cronograma y sus dramatis personales y tal, que ilustrar, por ejemplo, un poemario como el de César Vallejo o como Ariel de Silvia Plath, porque son dos textos, son dos tipos de lecturas completamente diferentes y son dos textos diferentes. Entonces, el proceso para enfrentarme a una novela es muy diferente que el proceso para ilustrar poesía. Con la novela, pues es un poco como he explicado con La novia del lobo, pues voy anotando los hitos, pero de alguna manera hago una especie de equilibrio. Pues si son 90 páginas, pues voy a anotar los hitos de cada capítulo, por ejemplo. Luego le presto atención al dramatis personae y a los escenarios también, a la ambientación. Pero con un poemario, por ejemplo, entre César Vallejo y Silvia Plath, pues la única manera que tengo para ilustrar poesía es no intentar meterme en la cabeza de ninguno de los dos. O sea, a mí me parece un error tratar de averiguar qué es lo que está pensando César Vallejo o qué es lo que está pensando Silvia Plath. Al final, cuando ilustro poesía, dejo que los versos me hagan sentir a mí lo mío con mi propia experiencia personal. Entonces es muy diferente también porque no hay nada de ilustración descriptiva en la ilustración de poesía, ¿no? Me alejo completamente incluso del universo simbólico de ellos. Yo tengo que sacar mi propio universo simbólico porque si no, no estoy aportando nada como ilustradora al final. Con César Vallejo, pues César Vallejo tiene para mí 3 pilares o 3 ejes muy importantes en su obra, por lo menos en la selección que hizo Víctor Fernández para Nórdica, Me moriré en París. Es un poco pues, el tema social, el tema político y el tema religioso, que son los 3 pilares que a mí más interesantes me resultaron, ¿no? Y con Silvia Plath, pues no he visto, o sea, esos pilares existen, pero mucho más abstractos, mucho más íntimos, no sé, de otra manera. Al final, ilustro poesía, pues es como leer. Cada lector hace una lectura personalísima que no se puede dar como absoluta, perfecta, esta es la... No sé cómo explicarlo. Yo lo que hago es ilustro las imágenes que me remueven la poesía, los poemas, un poco así. O sea, que es caótico también. Es todo muy una pregunta sobre eso. Cuando ilustras un poemario, ¿cómo decides qué vas a ilustrar? Es decir, ¿vas a ilustrar qué poema o la impresión general? Si un poemario, digamos, tiene 50 poemas, ¿eliges la impresión general o la impresión de un poema en concreto que te ha impactado más? ¿O cómo es? Pues las dos cosas, porque mira, por ejemplo, lo hice con César Vallejo y sobre todo lo he hecho con Ariel. Con Ariel es inevitable para mí hacerlo. Hay un hilo argumental en todas las ilustraciones. O sea, no solamente... De hecho, hubo un poema que para mí es lo que engloba absolutamente todo el poemario, que es Regalo de cumpleaños. No me preguntéis por qué, porque no soy capaz de ponerle palabras, pero para mí eso era la esencia de todo el poemario de alguna manera. Esto es una decisión personal, otra persona lo verá de otra manera. Y yo sí que ilustro, hay cosas muy concretas, pero sobre todo hay un hilo argumental en muchas de las ilustraciones de muchos de los poemas. Eso es inevitable porque es una lectura muy global también, o sea, es una lectura integral del poemario, no puedes separarlo de alguna manera. O sea, no puedes, todo está conectado, en mi opinión, o la manera como me vienen a mí las imágenes está todo muy conectado. Eso sí. Y estamos terminando, tengo aquí, me están llegando comentarios más que preguntas, comentarios, os voy leyendo. Ana Ruiz dice que ella también estudia filología y que le encantaría trabajar en cosas así. María Teresa Pineda, qué maravilla de charla. Emma Claret dice, Luisa, admiración absoluta. ¡Ay, un saludo para Emma! Sí, que es mi compañera para el catalán. Ah, qué bien. ¿Ya traduce en catalán? Sí, sí, sí. Qué bien. Joana Alfonso Hermoso dice, acá una pregunta, comentario, increíble que tantos detalles conceptuales sean evidentes de modo gráfico. Me pregunto cómo se incorporan las emociones en lo gráfico. La parte de que sin leer nada entiendas y sientas la historia. Esa pregunta es para mí. Sí, yo creo que sí. Te toca. No tengo ni idea, no lo sé.
Yo es que de verdad que no... Yo soy una persona súper organizada en mi vida, soy muy maniática del orden, del no sé qué, pero cuando llega la ilustración, de verdad que es caótico completamente. Yo hay veces que cuando el libro ya está impreso, veo cosas y digo, anda, mira lo que estáis diciendo aquí. O sea, yo es que eso no puedo controlar, por eso no hago bocetos, porque es una digestión muy larga la de... Si me tiro 2 o 3 meses ilustrando un libro, una semana antes de entregar, igual se me ocurre algo, porque esa es la digestión del libro, ¿no? Ese es el proceso. Y cojo y lo cambio todo. Y hay veces que lo tengo clarísimo y hay otras veces que me doy cuenta cuando el libro ya está impreso. Pero al final es lo único que hago es alejarme de lo descriptivo. ¿Qué me emociona a mí? ¿Con qué metáfora voy a contarlo? Porque no voy a utilizar la misma metáfora que el texto. Eso sería pobre, ¿no? Entonces ese es mi proceso, buscar mis propias palabras dentro del libro. Sí, está claro. Yo cuando doy clases de ilustración siempre digo que ilustrar es crear una narración y la narración no tiene que ser la misma que la del escritor, porque para eso ya lo ha hecho, ¿no? El escritor tiene sus recursos y tú tienes los tuyos. Y en tus libros está claro que utilizas tus recursos al máximo. De hecho, en el propio te veo ahora que estás trabajando tanto en Ari como en otros con otras técnicas nuevas, ¿no? de ilustración, que no es el dibujo habitual, sino que estás trabajando con recortando, haciendo collage, ¿no? Como es una nueva manera de querer contar tus historias. Bueno, yo siempre digo que yo, por ejemplo, en el caso de Silvia Plath o en el caso de Aino Calas, yo no estoy ilustrando ni a Silvia Plath ni a Aino Calas, yo estoy ilustrando el texto que he leído, sus historias, ¿no? Entonces también es importante, por ejemplo, el tema biográfico, pero para mi trabajo no tanto. Igual para el traductor es súper importante el tema biográfico, pero para mí no, para mí lo que hace es interferir un poco en mi lectura personal. No, intento hacer eso. Pero es que al final tiene que ser mi lenguaje simbólico, o mi lenguaje, o mi forma de contar, o mi mundo, mi universo. Porque si no, qué aburrido y qué frustrante sería tratar de meterme en la cabeza de un escritor. Sí, tu trabajo es otro, claro. Eso es. Pues estamos terminando. Bueno, os agradezco muchísimo. Un placer estar con vosotras, con Sara y con Luisa. Encontrarnos por fin para presentar aquí, aunque sea a través de la pantalla, nuestra querida novia del lobo. Y bueno, esta es la penúltima parada de Colombia de los traductores de esta visita a los países nórdicos que hemos estado haciendo estas semanas. Espero que hayáis disfrutado esta sesión. Yo he estado encantadísimo con vosotros, de verdad. Y como siempre decimos, os recomendamos, os animamos a que vayáis a comprar libros a las librerías. Estéis donde estéis, en Colombia, en España, en cualquier otra parte del mundo, visitad las librerías, son ese sitio que hay que animar. Creo que todos los que estamos aquí somos visitadores habituales de las librerías. Hemos descubierto los libros allí y es allí donde hay que volver en estos tiempos también difíciles para los libreros. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer veros. Gracias a vosotros y me sumo a la llamada que la gente vuelva a las librerías. Las librerías te necesitan y te dan todo lo que quieres y mucho más. Eso es. Y muchísimas gracias a Colombiale y gracias a vosotros. Placer. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.